En Venezuela tiene cierta influencia Rusia, tiene cierta influencia Irán. China está cogiendo posiciones también de alguna forma. Eso también no puede estar frenando algún tipo de determinación por parte de Trump a la hora de quitar a un dictador como Maduro. Por supuesto que la presencia rusa es muy grande, la presencia iraní, el capital chino. No creo que sea el elemento que garantiza digamos, o que impide que otros países puedan presionar el gobierno, a la dictadura venezolana hasta el punto de que nos podamos sacar a Maduro de ahí. Eh, yo creo que simplemente son actores que se están aprovechando de la situación y de ese vacío de atención y de respaldo a la democracia de la lucha de la oposición de Venezuela, del pueblo venezolano, y están ahí aprovechando y teniendo ahí como su base, ¿no?, de operaciones en Latinoamérica, como es también Cuba o como es también Nicaragua. Pero no creo que, digamos, sería el elemento que no nos permite avanzar. Dicho esto, es muy preocupante, o sea, la presencia, o sea, el hecho de que haya supermercados iraníes en Caracas, ¿no? O soldados operativos rusos en Venezuela, ¿no? Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, otro sábado más, estamos con vosotros para hablar de temas importantes, temas interesantes y temas de actualidad. Y desde hace un mes, el pasado jueves, se cumplió un mes desde que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tomó posesión de su cargo como el nuevo mandatario de Estados Unidos y que parece que quiere ser de nuevo el sheriff del mundo. Pues las cosas están que trinan, todo lo que parecía normal está desapareciendo y nos estamos encontrando con un panorama en el que parece que va a haber un nuevo orden mundial. A lo largo de este mes hemos hablado con Antonio López Istúriz, exsecretario general del Partido Popular Europeo y diputado en Bruselas. Hemos hablado con Javier Rupérez, que fue embajador de España en Washington. Y hoy tenemos también una personalidad importante que, aunque tiene estrecha relación y vinculación con Europa, pues tiene una trayectoria interesante y además ejerce una influencia mundial porque tiene mucho que ver con la coordinación de laboratorios de ideas de partidos de centro derecha en nada más y nada menos que 110 países del mundo y de varios continentes. Me estoy refiriendo a Luis Blanco, que es el coordinador general de la Internacional Demócrata de Centro, que ya habréis oído hablar porque Antonio López Istúriz, además de eurodiputado, es el secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro, pero en este caso Luis Blanco es el coordinador general. Es una internacional que va, como digo, que está implantada en 110 países y fijaros qué tipo de persona nos encontramos. Luis Blanco es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Bielefeld en Alemania, licenciado en Relaciones Internacionales y máster en Política Internacional por la Universidad Pontificia Católica del Río de Janeiro. Está especializado en relaciones de la Unión Europea con terceros países, especialmente con atención a las asociaciones estratégicas con países BRIC. Y luego, por otro lado, pues ha trabajado en la Fundación Konrad Adenauer hasta que, colaborando con Antonio López Istúriz, pues lleva su gabinete y, por otro lado, como decía, tiene influencia en 110 partidos de Europa, América Latina, África y Asia. Y vamos a intentar hablar con él de muchas cosas porque os daréis cuenta que hablar con Luis Blanco es una absoluta gozada. Y además, aunque
sabe mucho de Europa y de cosas del mundo, pues es de un país absolutamente agradable como puede ser Brasil, aunque está radicado en la fría Bruselas. Buenos días, don Luis, ¿qué tal estamos? Buenos días, Eugenio. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí aguantando en una semana crucial para las relaciones internacionales. Nosotros aquí lidiando con el impacto de las declaraciones diarias de Trump, también con las elecciones alemanas que se acercan, muchas movidas en Latinoamérica, en África, Europa. Así que espero que tengamos una buena conversación hoy. Hay que decir que la Internacional Demócrata de Centro está presidida por Andrés Pastrana, que muchos de nuestros televidentes que tienen influencia latinoamericana, dado que esto es una productora radicada en Miami que tiene influencia en Venezuela, Colombia, Perú y otros países, pues conocerán. Pero vamos a hablar de este mes de Donald Trump. Vamos a hablar también de nuestra querida Venezuela, que parece que se ha olvidado el presidente de Estados Unidos de allí. Vamos a hablar, por supuesto, de Donald Trump. A mí me gustaría dejar claro una cosa, y es que nosotros vamos a hablar un poco desde la perspectiva global, pero ni que decir tiene que al ser europeos, pues siempre tenemos una tendencia europea. Y de esa perspectiva, ¿verdad, don Luis? Donald Trump nos ha dejado absolutamente perplejos porque ha roto todo el orden establecido desde 1945, ¿no? No exactamente. La verdad que estamos ante un punto de inflexión. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Que hay que reconocer que Donald Trump es un presidente que tiene legitimidad, ¿no? La mayoría de los americanos estadounidenses lo han votado, pero, o sea, está, de hecho, la manera, ¿no? Como está abordando el tema internacional, tiene repercusiones muy importantes para los cimientos del orden internacional post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos dicen, y yo estoy de acuerdo, que hay que entender su estilo, su manera, ¿no? Es un hombre de negocios, pero las palabras importan, ¿no? Y lo que estamos viendo, especialmente esta semana, ¿no? Con todo el tema de Ucrania, ese cambio radical de posición, ¿no? En esta semana, cuando estamos grabando esta conversación, ayer, ¿no? Trump ha declarado, ¿no? Que Zelensky ha cometido muchos errores, que es un dictador, quitándole legitimidad en su país y alineándose con una narrativa que es la narrativa, ¿no? De los pensadores de Moscú. Entonces, en este sentido, es algo muy preocupante. Todo ese tipo de, de intentos, ¿no? De cambiar la narrativa, como hemos visto, y suele pasar, ¿no? Yo diría mucho con los líderes de izquierda, por ejemplo, recordando, ya trayendo el tema Venezuela, ¿no? A Luis Ignacio Lula da Silva, que durante la campaña electoral en Brasil, ¿no? Decía que Maduro no era un dictador, que era una narrativa que se construía, ¿no? En contra de la voluntad del pueblo venezolano. Cuando vemos que Donald Trump pone en duda digamos, la culpa de quien causó la guerra en Ucrania, que fue una invasión, una agresión ilegítima de Rusia, ¿no? Y echa la culpa a Zelensky. La verdad es que es una situación muy preocupante. Bueno, vamos a ir un poco por partes porque vamos a ir un poco de manera un poco cronológica. Donald Trump tomó posesión el pasado 20 de enero de su cargo como presidente y desde entonces la verdad que las sorpresas han sido brutales y particularmente para personas que de alguna u otra forma, pues, y yo no tengo ningún problema en definirme, que soy una persona simpatizante de los republicanos, pero cuidado, con una matización. Yo me considero más reaganiano que no trumpista, porque honestamente no entiendo a Donald Trump. ¿Cómo podemos entender a Donald Trump? Yo creo que es muy claro, o Como sea, decía Antonio, quizás que es una persona que lleva las negociaciones desde el punto de vista impositivo y a máximos para luego ir reduciendo, estoy totalmente de o acuerdo. es una persona que suelta lo que suelta porque tiene ya objetivos concretos con respecto no solamente
a Europa, Ucrania o Latinoamérica si no tiene objetivos concretos respecto a que el orden mundial tiene que cambiar completamente. Yo no sé si vamos tan lejos en pensar que su objetivo es cambiar totalmente el orden mundial. Es un hombre que tiene objetivos claros, ¿vale? Y que suele hacer lo que cumple. Pero también es verdad, es que tiene un estilo de negociación que nos lleva al límite, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? La manera como se dirige. Transaccional, vamos a llamarle, ¿no? Sí, o sea, la manera como se dirigió, por ejemplo, a Canadá, ¿no? Que debería ser convertirse en una provincia de Estados Unidos, o la manera como aborda el tema de Groenlandia, ¿no? Y ahora con el tema de Zelensky, o sea, recordar que Trump se ha reunido con Zelensky hace un año, ¿no? Y no hace un año, perdón, hace unos meses, y todo indicaba, ¿no? Que pese a una posición que ya se veía conformando en el Partido Republicano y del círculo cercano de Trump, de que digamos, el abordaje hacia Ucrania tendría que cambiar, por todo el costo financiero también que conlleva y todo eso, no nos podríamos imaginar que Trump adoptaría una línea, que es la que estamos viendo esta semana, que la que está causando mucha preocupación, que es adoptar la línea o la narrativa de Putin, ¿no? O sea, de alguna manera, Zelensky metió a todos en una guerra porque él cometió los errores y que él podría haber terminado la guerra. Eso no solo como es cínico, es injusto, no es verdadero. Eugenio, yo la verdad que hace muchos años, hace más de 20 años que sigo el tema de Ucrania, siempre fue una de mis pasiones. He estado en Ucrania muchísimas veces antes y después de la guerra y puedo decir, o sea, Ucrania, por toda su construcción postsoviética, es un país muy complejo, ¿vale? Y antes de la guerra no necesariamente absolutamente todo lo que estaba haciendo Zelensky, ¿vale? Y trabajamos con partidos ucranianos, hemos trabajado mucho con una agenda anticorrupción en Ucrania, pero hay que decir, cuando llega la guerra y el ataque, la agresión rusa, lo que ha hecho Zelensky ha sido algo espectacular, ¿no? O sea, movilizar ese país ante una agresión de tamaña proporción, aguantar al principio solos, ¿vale? Y garantir que ese pueblo, o sea, quede unido, lograr también de una manera muy carismática que Europa permanezca unida ante esa agresión, porque incluso en España, se basa en todos los rincones de Europa, muy bien, hay una parte de la población que no quiere que estemos en la guerra, pero digamos, el respaldo de la sociedad europea en los diferentes Estados miembros a Ucrania es increíble. Y entonces, Es que el tema de Ucrania tiene varios aspectos. El primero, la invasión por parte de Putin. El segundo, el hecho de que Ucrania, pues, a ver, se ha visto destrozada y se ha producido un éxodo de 5 millones de familias que suponen y que ha tenido unos perjuicios aproximadamente de 80.000 muertos, aparte de la destrucción de su economía y demás. Pero lo que no se entiende, por ejemplo, desde Europa, es qué encuentra Trump en Putin para que esté tan pro Putin y descalifique a la Unión Europea, porque de acuerdo que la Unión Europea haya podido tener problemas, vamos a decir, desde el punto de vista de abandono de su propia defensa y dejarlo todo en manos de la OTAN junto con los americanos, que es el que ha puesto el dinero. yo creo que hay que pensar, Pero es ¿qué ve interesante Trump en porque Putin digamos, la primera. para tener eso? Quizás hacerse dueño del Ártico y el petróleo barato que le puede vender Rusia. Mira, Eugenio, es muy interesante porque si miramos el primer gobierno Trump, o sea, veíamos, o sea, un Trump que intentaba presionar, pero nadie ponía en duda de que había un compromiso con Europa, ¿no? Con el tema de la defensa, el 2%, ¿no? O sea, metía mucha presión, pero entendíamos que, o sea, no había ningún interés en una ruptura, ¿no? El problema es que ahora empezamos a poner en duda y a dudar del compromiso de Trump con el proyecto europeo y también con los socios europeos, con el mundo occidental democrático, ¿no? De nuevo, hay gente que dice, simplemente es una cuestión de negociación. Hay que decir, la semana pasada la narrativa era, voy a hablar con los ucranianos
Y si me ofrecen algo, ¿no? Los 500.000 millones de dólares en acceso a recursos no minerales y todo eso, los defiendo. Ahora de la nada es, no, eh, la guerra fue causada también por una provocación ucraniana. El señor Zelensky es un dictador y si no se mueve y no acepta los términos de la negociación que son entre el señor Putin y el señor Trump, no lo vamos a defender. ¿Vale? Los firmas internacionales dicen que un país afectado, en este caso Ucrania, pues debería de participar en las negociaciones y teniendo en cuenta que geográficamente está cercano a Europa y dentro de la Unión Europea y que la Unión Europea participó en la ayuda a la defensa de Ucrania, pues también debía de estar dentro. Claro, o Pero sea, quizás dicen que es una manera, aquí hay una cosa que geoestratégicamente ha podido ser decisiva desde mi punto de vista. No sé qué opinará usted de don Luis. Y es el hecho de que Trump quizás ha visto que se puede hacer dueño de la situación teniendo en cuenta que un país importante dentro de la Unión Europea como es Alemania, pues se encuentra en una crisis estructural desde hace 2, 3 años, que Angela Merkel dejó la Cancillería alemana y que precisamente mañana domingo van a tener lugar unas elecciones en las que Friedrich Merz puede volver a ser, puede ser el canciller alemán. Quizás esa debilidad alemana ha podido provocar mucho de la posición de Trump con respecto a Europa y de favoritismo hacia Putin. yo creo que sí, o sea, por un lado tu lectura es perfecta, ¿no? Vivimos desde que se fue la señora Merkel una crisis de legitimidad, no tenemos un liderazgo como ella, hay algunos que lo han intentado, como el señor Macron, como lo ha intentado también esta semana, ¿no? Pero el señor Macron, el problema es que viene con muchas iniciativas, pero en el momento de tomar decisiones no las toma, ¿no? Y eso lo hemos visto en Líbano, en su posición también hacia África Occidental y en Europa. Viene siempre con las grandes ideas, ¿no? Los proyectos grandilocuentes, pero en su país y en Europa no toma decisiones. Un ejemplo, ¿no? Hace poco tiempo estaba, ¿no?, trayendo él el tema, ¿no?, de si necesitamos mandar efectivos soldados europeos a Ucrania. Tenemos las reuniones aquí y ahora la posición francesa ya no es tan clara como pensábamos, ¿no? Pero sí es una realidad, o sea, vivimos un problema de liderazgo en Europa. Lamentablemente, desde la señora Merkel no surgió nadie que pudiera ocupar ese espacio. Yo estoy optimista porque creo que Alemania, quieran unos o no, algunos que se sienten un poco incómodos con eso, pero es el motor de la economía europea. En los últimos 2 años ha entrado en una recesión importante, tiene un problema económico y también un problema político, porque el señor Scholz, el canciller, ha sido un desastre, pero tenemos ahora un Friedrich Merz, que es un político con muchísima experiencia, que conoce también el mundo de los negocios, que sería un interlocutor a quien respetaría Trump y que tiene un proyecto europeo, ¿vale? Y que quiere recuperar Vamos a ir un poco a control analizar, de vamos a ir un poco a analizar a Alemania porque yo creo que es importante. La diferencia fundamental que hay entre Friedrich Merz y Angela Merkel es que Angela Merkel, por ejemplo, es nacida en lo que era antiguamente la República Democrática Alemana, mientras que Friedrich Merz es de la República Federal Alemana. Con lo cual, el planteamiento de uno es más cercano a Helmut Kohl y Angela Merkel pues siempre miraba con lo que se ha llamado durante mucho tiempo la política de las lavadoras hacia los países del este, Pacto de Varsovia y particularmente Rusia. Es, es Pero conocida son vamos a conocidas ver, ¿de las alguna dudas de forma las cosas van a cambiar o no? Porque luego hay otro detalle que es importante que la gente quizás no se da cuenta y es el siguiente. Si bien la cumbre de Múnich ha fracasado de alguna manera, sí se ha producido un hecho importante y es que ha habido un acercamiento del Reino Unido hacia Europa desde el punto de vista militar a raíz de esa propuesta conjunta del Reino Unido y Francia con respecto al envío de tropas a Ucrania, con lo cual se puede decir que se puede recuperar el Reino Unido tanto militarmente desde el punto de vista de defensa. Y no hay que olvidar que el Reino Unido tiene armamento atómico y por otra parte que podría ser la excusa perfecta para la vuelta del Reino Unido a la Unión Europea, ¿no?
Eugenio, quiero volver un poquito a la cumbre de seguridad de Múnich, específicamente sobre el tema de Estados Unidos, ¿no? Tú me preguntaste al principio si Trump tenía, digamos, un proyecto, ¿no? Si había una orientación específica por destruir las relaciones con Europa, poner a Europa en otra, digamos, otro estatus, ¿no? En su relación con Estados Unidos. La semana pasada, ¿no? Estábamos hablando de, bueno, Estados Unidos, ¿no? J.D. Vance, ¿no? Antes reivindica que Europa tiene que aportar más a su seguridad, ¿no? Viene la cumbre de seguridad de Múnich y de un momento al otro todo eso se rompe, ¿no? O sea, parece que aunque invirtamos en nuestra seguridad, pongamos más dinero, ya no es tan importante. Lo que vimos esta semana, ¿no? Con las cumbres paralelas, ¿no? Las negociaciones en Arabia Saudita, ¿no? Y después la reunión en París de los líderes europeos, es casi que volver, ¿no? A Yalta. Parece que hay una orientación, ¿no? De querer como volver a un periodo anterior. Pero es una cacofonía un poco. No sabemos todavía si esa es una línea o simplemente forma parte de esa manera medio caótica, ¿no? De conducir las relaciones que vemos ahora de la política exterior estadounidense, ¿no? Por un lado tenemos Trump y su círculo más próximo, ¿no? Diciendo una cosa, al mismo tiempo el general Kellogg, que es muy, digamos, pro-Ucrania, yendo a negociar con Zelensky, y las líneas son diferentes. Marco Rubio también tiene otra línea. Entonces, yo creo que estamos en un momento de inflexión, todo se está, digamos, moldeando poco a poco, pero esa incertidumbre también que aporta ese, digamos, esa atmósfera en Europa de un poco de pánico. Dicho esto, ahora Alemania. Sí, porque ver a un alto cargo del Partido Republicano, como en este caso es Elon Musk, el dueño de Twitter y de los famosos coches Tesla, Sí, no, apoyar a un partido tan dudoso como el alza alemán, resulta preocupante, ¿no? no, no, y siguiendo, si uno sigue, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Y sus tweets que hace más de 30 todos los días, ¿no? Con varias, ¿no? Varios mensajes bombásticos cada 10 minutos. Él está, o sea, en los últimos 2 días se ve que está en una campaña, de hecho, para debilitar la imagen de Zelensky, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también del proyecto europeo, ¿no? Con sus críticas constantes al tema de la regulación, del tema de la regulación digital y todo eso. Pero volviendo ahora a Merz. Yo creo que Merz nos ofrece sí una oportunidad. Tú hablas de la relación de Merz con Merkel. Tú sabes que Merz, o sea, sale de la política al principio de los años 2000 y se va al sector privado justamente por sus desavenencias con Merkel, ¿no? Merkel Mm. lo manda, o sea, lo quita, de alguna manera lo fuerza a irse de la política alemana, pero con esa trayectoria, él va, se mete en el sector privado, en el sector financiero y tiene muchísimo éxito en BlackRock y en otros emprendimientos, ¿no? En su vida privada, ¿no? Y yo creo que sí sería un interlocutor que podría hablar en el mismo nivel que Trump. Es muy complicado, o sea, Trump siempre, ¿no? Va a meter su presión, va a intentar imponerse, pero creo que Merz en ese sentido podría aportar mucho, porque conoce el estilo de Trump. Y no solo eso. Quizás tendría que llevar a cabo una reordenación de la manera de hacer política en Europa, es decir, esa Europa que parece burocrática, esa Europa que parece abandonada, esa Europa que de alguna forma parece que está anclada en un pasado del siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI y tiene que empezar a pensar en su propia defensa y otros factores. Metz podría ser un revulsivo. Yo no creo que cambiará la manera como se hacen las cosas en Europa de manera muy profunda desde el punto de vista que es un proceso de integración que poco a poco, que va evolucionando, va avanzando con sus crisis, ¿no? Que todavía tiene un componente intergubernamental muy grande, pero yo creo que la gran diferencia y lo que puede aportar muchísimo es el tema de liderazgo. Eh, Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? Desde el tema de las nucleares hasta el tema del debate migratorio, hasta el tema de la relación con los socios menores, la Europa de dos velocidades, el tema de la crisis griega, ella dictaba de alguna manera la posición. Y eso es lo que nos falta actualmente. Existen varios actores que hablan, pero que no tienen el carisma, digamos, y no tienen la capacidad de imponer su línea como tenía la señora Merkel.
¿vale? Es muy interesante, yo seguía los debates ahora este fin de semana y los últimos días en Alemania, ¿no? El señor Scholz, que durante todo su gobierno, o sea, parecía totalmente apático, ¿no? En los debates en Alemania, ahora como gritando, no sé qué, bla, 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 intentó no imponerse. Pero es increíble, o sea, tuvo la oportunidad, ¿no? Tiene una de las posiciones más privilegiadas para dictar, digamos, el futuro del proyecto político europeo y no lo ha hecho, ¿vale? Merz, sabemos que no es así. Además, yo confío, o sea, la CDU sabe mucho, la CDU es un líder, así como el Partido Popular de España, ¿no? Hay determinados partidos que son, digamos, que juegan un rol especial en, el Partido Popular Europeo, en el proyecto de integración europeo, que tienen, digamos, una visión a largo plazo. Yo creo que Merz sabe muy bien cómo traer el proyecto de nuevo en una dirección correcta. Pero veremos. Yo soy de los que digo que quizás por una necesidad de integración, que después del Tratado de Maastricht quizás se produjo un error y es la absoluta integración de 12 países de golpe y porrazo a la Unión Europea que venían de una Segunda Guerra Mundial y del comunismo y luego integrarse en una dinámica democrática y todo lo que eso conlleva ha sido tremendamente complicado. Y también en la propia Alemania, a la hora de la reunificación se produjo ese problema. Y si uno habla con un alemán, pues muchas veces si es del este, critica al del oeste y el del oeste critica al del este porque de alguna forma dice que se ha vuelto extremista y que tiene insuflas de antes de la unificación. Eh, pero pero desde ese aspecto quizás no hay que hacer una recomposición, es decir, aquellos países que se llaman, por ejemplo, ese grupo de patriotas que encabeza Urban y demás, encauzarles democrático ese sentido de integración en Europa, esa necesidad de no ser tan nacionalistas o proteccionistas en su propio país e ir hacia quizás una Europa política, con esa unión política soñada desde la fundación de la Unión Europea. Mire, yo no creo que ha sido un error, yo creo que la expansión del proyecto europeo era fundamental, ¿vale? Y era una necesidad también de traer a determinados países, ¿no? Que habían estado, ¿no? Del otro lado de la cortina, ¿no? A un futuro más democrático, que es un proceso muy complejo. Yo no diría que esto ha sido o ha venido siendo un problema fundamental para la crisis de la democracia representativa que vemos hoy, o los problemas desde el debate migratorio que tenemos hoy y que despierta muchas pasiones. Yo creo que hay muchas cuestiones internas, ¿no? Con las cuales no estamos lidiando, ¿no? Tanto y especialmente en esos países que son el motor del proceso de integración europeo, ¿no? Alemania vive, como tú has mencionado, o sea, desde la reunificación, un proceso, ¿no? Muy, muy complejo, ¿no? De, digamos, de adaptación a esa nueva realidad que costó muchísimo dinero y que causa muchísima frustración, por ejemplo, en Alemania del Este, porque, o sea, Sí. 35 años después, todavía no tenemos los mismos estándares de vida, de sueldos que tenemos en Alemania Occidental, ¿vale? En Francia, por ejemplo, el tema de la integración, o sea, sabemos que, o sea, Macron sobrevive porque se utilizan los extremos para mantenerse como única opción centrista, ¿no? Y hacer un cordón sanitaire que permite que los otros no lleguen, pero es un país que políticamente está enfermo, ¿no? Entonces, Mm. yo no echaría la La propia culpa a Bélgica que se esto. mantiene como país porque están las instituciones europeas y no estaría dividido entre balones y flamencos también, ¿no? Sí, sí, o sea, Bélgica tiene sus problemas, España también tiene sus problemas. Yo no diría que eso es el origen del dilema que tenemos hoy. Yo creo que es un panorama internacional que ha cambiado, hay una crisis de democracia representativa, hay una crisis de representación, el ciudadano no se siente representado, hay una nueva manera de hacer política muy basada en los populismos, ¿no? Y una desconexión total a veces de la política con la realidad de los ciudadanos. Y ahí es el ambiente perfecto para que determinados populistas vengan, ¿no? Y de manera muchas veces irresponsable empiecen a poner en riesgo todo lo que se ha construido durante tanto tiempo. Dicho esto,
de nuevo, creo que estamos ante un punto de inflexión, porque más allá de esa crisis que teníamos de alguna manera de democracia representativa desde el punto de vista global, el problema es que ahora estamos, digamos, ante una crisis que puede, de hecho, cambiar completamente el mundo que conocíamos del consenso del posguerra mundial, del consenso basado en el derecho internacional, en el derecho a la soberanía, a la integridad territorial, ¿no? O sea, si al final gana la narrativa de Putin, ¿no? De alguna manera legitimamos, ¿no? Esa narrativa de Putin, ¿cuáles son las consecuencias? Porque Putin no se va a detener. Ucrania nos está defendiendo, pero cae Ucrania, viene Moldova, Que en el cae 2014 cogió viene Crimea y en el 22 cogió, o sea, invadió Ucrania, lo próximo puede ser Moldavia, puede ser Rumanía, o vaya usted a saber, ¿no? No, o sea, es muy preocupante, Eugenio, porque también si salimos de Europa, ¿no? O sea, vivimos ahora una incertidumbre con respecto al incentivo que existe de proteger y defender a la democracia en el mundo, ¿no? Dictadores hacen lo que quieren, Lukashenko en Belarus, Maduro en Venezuela, Ortega y Murillo en Nicaragua, y no pasa nada. En estos momentos tenemos en África, ¿no? En Kivu, en Congo, ¿no? En la frontera con Ruanda, ¿no? Ayudando a los del M23 a entrar al territorio congolés y bueno, se están llevando una parte del territorio. Si China decide de un día al otro ahora invadir a Taiwán, no hay garantías y todos ahora tienen miedo. Y eso creo que es un problema muy grande y tenemos Y que el enfrentarlo hecho de del alguna manera. yihadismo, por ejemplo, en el Sahel también es problemático porque están protegidos, entre comillas, de alguna forma por Rusia, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Pero es muy preocupante. Yo creo que, o sea, el gran desafío que tenemos ahora en el sistema internacional, en Occidente, en el mundo democrático, es recuperar un poco, si es que es posible, ¿no? Esas garantías, ¿no? De que la integridad territorial, que el respeto a la democracia, se merecen la pena, ¿vale? Y ahí lo dejo. Y si pasamos ya, porque somos latinos, somos hispanos, ¿qué ha pasado entre Trump y Venezuela? Que mandó allí un representante, un mediador para hablar con Maduro y con la oposición, dígase María Corina Machado, con Edmundo González y demás, a pesar de que está por ahí el señor Rubio, que es el secretario de Estado de Exteriores y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún pacto con Venezuela para decirle tú Con te toda quedas honestidad, ahí y no creo te que nadie muevas? sabe lo que está pasando exactamente, ¿no? Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos, o llevamos décadas en contacto constante con nuestros amigos en Venezuela, ¿no? Y yo lo que detecto ahora es miedo y mucha incertidumbre. Por un lado, yo creo que es muy interesante e importante, ¿no? Que la plataforma unitaria, ¿no? siga demostrando que, ¿no? todavía la línea es la misma, que vamos a seguir en la lucha, que sabemos muy bien quién ha sido el presidente que ha ganado las elecciones, pero se esperaba, ¿no? Digamos que con la llegada de Trump, ¿no? También con Marco Rubio como secretario de Estado, de que habría una línea muy clara, ¿no? Al principio también el señor Trump ha hecho declaraciones diciendo que el señor Maduro era un hombre muy malo, que había hecho cosas muy malas en Venezuela y que el compromiso de Estados Unidos seguía siendo con el pueblo venezolano. Y bueno, después empezamos Lo con que las... no se entiende, por ejemplo, de Trump, lo que no se entiende de Trump, por ejemplo, es que haya quitado el estatus especial que había con los venezolanos en Estados Unidos y que precisamente esa decisión de Trump ha sido recurrida por una plataforma de venezolanos en los tribunales ayer, o sea, el pasado jueves. Desde ese aspecto, ese pacto que ha podido tener Trump con Maduro, ¿qué ha podido implicar? Porque no se entiende. Es que no se entiende. Y es lo que tú dices a veces, o sea, lo que falta a veces con Trump es que parece que no hace las conexiones, ¿no? Por un lado, o sea, hay que saber que la política de deportaciones, al final, vas a estar devolviendo un régimen dictatorial, ¿no? A gente que está en Estados Unidos porque está buscando protección, ¿no? Y que si vuelve a Venezuela, los puede matar. Y parece que la política, o sea,
de conversaciones o de quizás de apoyo a la oposición, no tiene en cuenta ese elemento, ¿vale? Por eso vuelvo a decir, es algo, como dije antes, a veces es una cacofonía, es algo caótico, no se entiende. Al principio Marco Rubio va, su primera visita a países de América Latina, muy bien, la esperanza llega y después no hay un seguimiento, ¿no? Con las políticas concretas. Yo veo ahora a los venezolanos asustados, siguen intentando mantener, ¿no?, la llama fuerte, pero con una incertidumbre total. Y se ve incluso en el sentido de contención incluso de la visibilidad, de los mensajes que son cada vez, sí, más, más tímidos, ¿no? Es algo muy, muy preocupante. Hay un hecho que siempre hemos pensado en el mundo democrático y en el mundo libre, y es que Estados Unidos, y se puede demostrar desde los tratados firmados desde 1945 hasta la fecha, siempre ha sido garante de la democracia, ha sido garante de la libertad, ha sido garante de los derechos humanos y ha sido garante, por ejemplo, de la libre economía y demás. En el caso de Venezuela no se Hay que cumple pensar, ninguno de ¿no? los aspectos, porque Maduro no respeta los derechos humanos, es de alguna forma un criminal por sus actuaciones internas en Venezuela. El hecho de la deportación de los venezolanos que viven en Miami o en Florida o en zonas de Venezuela a Venezuela, pues no respeta los derechos humanos, eh, no se entiende eso. Eugenio, vuelvo al punto original. Al final es el presidente de Estados Unidos y vamos a tener que encontrar una manera de trabajar, ¿no? Es fundamental, ¿no?, que nos llevemos bien o intentemos llevarnos bien, pero hay algunas líneas rojas que se están cruzando. El tema, ¿no? Por un lado, ¿no?, hace pocas semanas Trump anunció, ¿no?, que iba a hacer toda una revisión, ¿no?, de la ayuda humanitaria que dan internacionalmente, ¿no?, a todos los países del mundo. Y muy bien, eso me parece muy bien, porque creo que en todas las administraciones públicas, ¿no?, hay momentos en los cuales, ¿no?, determinadas cosas no se hacen de la manera más eficiente, pero la decisión de congelar durante 3 meses ayuda humanitaria a casi todos, o sea, todos los países del mundo, con excepción de Egipto e Israel, ¿no?, que fue ayuda militar también, tú pones en una situación todas las organizaciones de ayuda humanitaria, o sea, tanta gente que depende, tú pones en situación de vulnerabilidad a gente que depende de Estados Unidos, de esa democracia, que tiene ese compromiso con los derechos humanos y con la integridad del ser humano en todo el mundo. Eso, la verdad que es muy difícil explicarlo y me parece cínico y irresponsable muchas veces. Y desde el punto de vista de la Unión Europea y particularmente de España, ¿qué se puede hacer para ayudar a países como Venezuela a que puedan tener ese ámbito de libertad y de alguna forma, además teniendo en cuenta que España es receptor de muchos venezolanos y parece ser que uno de los planes de Trump es que muchos de los deportados de Venezuela recaigan en España? ¿Qué se puede hacer desde España, desde la Unión Europea, para intentar normalizar la situación? Es muy complicado, creo que la Unión Europea, tan solo la Unión Europea, pueda cambiar radicalmente la situación. Yo creo que aquí sería fundamental un abordaje, ¿no?, conjunto Unión Europea y Estados Unidos. Las condiciones ahora son mejores. Tenemos un alta representante, Kaja Kallas, que que mira con atención, pese al hecho de que es de Estonia y está, por supuesto, mucho más preocupado con Ucrania y otras zonas del mundo, pero que no ignora el tema venezolano. Ahora, también es una realidad que en el marco de la política europea, el peso de España es fundamental aquí digamos, en la definición de las líneas de la política hacia Venezuela, ¿no? Y cuando tenemos un gobierno que tiene, digamos, una posición no muy clara, yo diría bastante también cínica hacia el tema venezolano, es complicado. Pero también, o sea, yo creo que hay mucho que podemos hacer, hay tantos venezolanos y gente relacionada con Maduro y su círculo y con, digamos, con la clase, ¿no?, que gobierna Venezuela, que están ahí en Madrid y en otros sitios de España, con sus propiedades, paseándose y mandando a sus hijos a estudiar ahí. Yo creo que hay mucho que podríamos hacer en ese sentido.
Pero de nuevo, diría que tampoco es tan solo la responsabilidad de la Unión Europea, es también de Estados Unidos y también de los países de Sudamérica, Latinoamérica en general, que están también actuando de una manera muy irresponsable hacia el tema venezolano. Especialmente Colombia, por ejemplo, ¿no? O sea, países que están legitimando al final la continuidad de la dictadura. Y eso es algo inaceptable. Yo creo que al final la resolución del problema venezolano requiere de una presión internacional de todos lados, ¿vale? Y mientras, por supuesto, el señor Maduro tenga, ¿no?, a su lado otros países que hacen la vista gorda, el problema no se va a resolver. Pero, por ejemplo, el hecho de que en Venezuela tiene cierta influencia Rusia, tiene cierta influencia Irán, China está cogiendo posiciones también de alguna forma. Eso también no puede estar frenando algún tipo de determinación por parte de Trump a la hora de quitar a un dictador como Maduro. Me pregunto. No creo, o sea, es por supuesto que la presencia rusa es muy grande, la presencia iraní, el capital chino. No creo que sea el elemento que garantiza la, digamos, o que impide que otros países puedan presionar el gobierno, a la dictadura venezolana hasta el punto de que nos podamos sacar a Maduro de ahí. Eh, yo creo que simplemente son actores que se están aprovechando de la situación y de ese vacío de atención y de respaldo a la democracia de la lucha de la oposición de Venezuela, del pueblo venezolano, y están ahí aprovechando y teniendo ahí como su base, ¿no?, de operaciones en Latinoamérica, como es también Cuba o como es también Nicaragua. Pero no creo que, digamos, sería el elemento que no nos permite avanzar. Dicho esto, es muy preocupante, o sea, la presencia, o sea, el hecho de que haya supermercados iraníes en Caracas, ¿no? O soldados operativos rusos en Venezuela, ¿no? Eso no ayuda para nada. Pero, de nuevo, yo creo que la presión internacional, yo la verdad que como brasileño estoy contento, no soy un fanático del presidente Lula, como te puedes imaginar, pero el hecho de que hayamos cambiado de una postura de intentar blanquear al régimen, incluso sostener una narrativa, ¿no?, de que es el mundo en contra del pobre Maduro la gran víctima, y ahora, tras las elecciones, decir, mira, tampoco podemos reconocer a este gobierno, ya es algo muy positivo. Pero hay otros gobiernos, como son el gobierno de México, de Colombia y otros, que de hecho simplemente, o sea, siguen con business as usual. Y eso, la verdad, que es una hipocresía y algo que tenemos que combatir y denunciar todos los días. Y en el Cono Sur, el hecho de que personas como Milei, que ha ganado las elecciones en Argentina, que lleva ya un año, que parece que está cambiando el rumbo económico de Argentina, aunque no tiene pocas dificultades, y el hecho de su amistad, entre comillas, con Donald Trump y cierta simpatía, puede ser un elemento generador de cambios dentro de lo que puede ser Latinoamérica. Yo creo que es importante en el contexto de la importancia de Argentina, ¿no? Y el hecho de que ese país vivió una crisis durante décadas, ¿no? Y que necesitaba una solución. Sabemos muy bien que Milei representa de alguna manera ese restart, ¿no? La situación era tan mala que teníamos que empezarlo, ¿no?, de cero. Y en ese sentido yo creo que es positivo porque, o sea, nos libramos o podemos, tenemos la posibilidad de librarnos de algo que es muy, muy, muy nefasto en Argentina, que es el kirchnerismo y todo lo que ha causado y ha impedido que ese país que tiene un potencial increíble pueda desarrollarse como debería. En ese sentido es muy positivo. Y yo creo que mi ley, tú sabes que yo tengo unas relaciones privadas también con ese país, porque es un país que visito muy a menudo, y que la verdad que me encanta, visito todos los años por lo menos 2 veces, y es muy importante, que es algo que no he visto en los últimos 15, 16 años, es que la gente, después de un año de gobierno, sigue con esperanza, ¿no? Todavía existe un optimismo, y pese a la dificultad que están viviendo, porque la situación no es fácil limpiar la casa, ¿no? Había un nivel de, una economía altamente subsidiada, ¿no?, de deuda, una economía inestable, y eso creo que los argentinos vuelven a tener esperanza. Pero también
no es fácil, ¿vale? Y el señor Milei también, o sea, tiene algunos obstáculos y dificultades en su camino. La semana pasada hemos visto, ¿no?, el gran escándalo de las criptomonedas. O sea, hay algunos errores, ¿no?, que hay que, digamos, centrarse un poco y quizás enfocar en lo más importante. Dicho esto, en la batalla que tenemos, ¿no?, en contra de lo que mi amigo Sebastián Grunberg define como la galaxia rosa, ¿no? El Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla, todos esos líderes de izquierda que se están articulando para intentar desestabilizar a las instituciones democráticas en tantos países de Latinoamérica y apoyando a dictaduras, yo creo que es fundamental que, digamos, tengamos una base en Argentina en la cual podamos impedir la difusión de esa narrativa. Pues Luis Blanco, nuestro tiempo se está acabando, pero eh, pedimos e intentaremos que ese lazo que, sobre todo por el tema de la lengua hispana, la lengua castellana, nos une a Latinoamérica, España y a las zonas norteamericanas de habla hispana, que nosotros conozcamos bien, les conozcamos bien a ellos, pero que a la vez ellos conozcan un poco las posiciones de Europa, con lo cual le conmino a que en un tiempo razonable pues volvamos a hablar para saber qué es lo que está pasando en Latinoamérica, Hispanoamérica, o cómo se ve toda la evolución que está llevando la política, la economía desde Europa y también particularmente desde España. Gracias por acudir a Diálogos en Libertad. La verdad que ha sido un placer tenerle y hasta muy pronto. Muchas gracias, Eugenio. Hasta la próxima. Soy Jesús Villegas. Os presento una nueva edición del programa Justicia para Todos. Esta vez hablaremos de conflicto, de enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo habréis oído. Últimamente se está diciendo que el Tribunal Constitucional se está excediendo de sus funciones, que está invadiendo las competencias del Tribunal Supremo. Tanto es así que las malas lenguas comentan por ahí que el fiscal general del Estado está muy tranquilo, porque sabe que aunque lo va a condenar el Tribunal Supremo, luego vendrá el Tribunal Constitucional, como el primo de Zumosol, a liberarlo. ¿Esto tiene alguna base o no? Bien, lo primero que quiero decir es que esto es muy antiguo, viene ya de antes. En el año 1994, los magistrados del Tribunal Constitucional pidieron ayuda nada más y nada menos que al rey para que, ejerciendo su poder moderador, intercediese entre ambas instancias. Y bueno, en el año 2013, el propio Tribunal Constitucional anuló un pronunciamiento del Tribunal Supremo en cuya virtud los propios magistrados del Tribunal Constitucional eran condenados a una responsabilidad civil. Ahora hay quienes están hablando de ejercitar acciones legales contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Incluso hay quien ha puesto sobre la mesa, por lo menos eso he oído yo, la posibilidad de querellarse contra ellos por prevaricación. ¿Estamos llegando demasiado lejos? Bueno, la verdad es que yo no lo sé. No lo sé qué posibilidades tendría de éxito una querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional por prevaricación o por cualquier otra responsabilidad criminal. Lo que sí sé es que la situación es tremendamente anómala. Y como dije en el anterior programa y he repetido en muchas ocasiones, los magistrados del Tribunal Constitucional no son jueces. Este tribunal está regulado en un título diferente en la Constitución al del Poder Judicial. Se llaman magistrados porque magistrado es sinónimo de cargo público. Es cierto que se sientan en un tribunal, es cierto que visten togas, es cierto que dictan resoluciones que se llaman sentencias, pero no son jueces. A ellos los eligen los políticos, los eligen las cámaras parlamentarias. No tienen nada que ver con los jueces. Y sin embargo, aquí está lo grave, pues pueden resolver conflictos, litigios entre ciudadanos. Mediante el recurso de amparo pueden afectar a los derechos y libertades míos y de usted, porque ante ellos se puede plantear un pleito, un proceso donde estén en juego los derechos, las libertades, los intereses de personas concretas,
con nombres y apellidos. Como dije en el anterior programa y como dicen otras voces muy autorizadas, sería necesaria una reforma de la Constitución, una reforma legal al nivel que fuere necesario para que los magistrados del Tribunal Constitucional se limitaran únicamente a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, pero que no resolvieran pleitos, litigios, porque será la anomalía de que personas que no son jueces estarían resolviendo sobre asuntos propiamente judiciales. Pero claro, hasta que esa reforma llegue, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es tener bien claro que el Tribunal Constitucional no está por encima del Tribunal Supremo. Ante él no se ejerce una supercasación. En teoría, sus materias son diferentes. El Tribunal Constitucional se ocuparía solamente sobre asuntos de naturaleza constitucional, mientras que el Tribunal Supremo sería la última instancia del Estado español para ejercitar la función jurisdiccional. En teoría son asuntos distintos, en la práctica es muy difícil de delimitar. Y lo que está sucediendo en la práctica es que el Tribunal Constitucional, simplemente por una cuestión cronológica, porque decide en último lugar, está convirtiéndose en la última autoridad de nuestro país, la última autoridad judicial de nuestro país, sin estar compuesto por jueces. El asunto es tremendamente preocupante. Y tremendamente preocupante porque al Tribunal Constitucional lo eligen los políticos. El asunto es para que nos preocupemos. La última instancia jurisdiccional de nuestro país se decide por quienes no son jueces y son elegidos por los políticos. Una reforma constitucional sería lo ideal, pero hasta que eso llegue, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Llorar? ¿Rezar? No. Actuar. Movámonos. Hablemos ante la opinión pública. Pongamos sobre la mesa esta anomalía. No nos callemos. Las cosas cambian con nuestro esfuerzo. Y esta es una materia en la que, de verdad, merece la pena que nos esforcemos todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.